www.radiovidadallas.com y a través de su reproductor media podrás escucharnos las 24 horas del día. También búscanos a través de la aplicación TuneIn. Nos encuentras como Radio Vida Dallas. Radio Vida es la voz del Evangelio. Hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Llega a ustedes el programa radial Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres, con los pastores Aniceto y Silvia Cabrera y su congregación del templo Mahanaim. Les invita a sintonizar este hermoso programa radial Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libre. El templo Mahanaim está ubicado en el 1414 de la Iowa Street en Dallas, Texas 75216. Los pastores Aniceto y Silvia Cabrera les invitan a sus reuniones de servicio. También en la ciudad de Granbury, Texas, en el 3709 de la Contrary Creek Road. Los pastores Aniceto y Silvia Cabrera desean que este hermoso programa radial les llene de gozo y alegría, alabando a Dios en todo momento, y que sea nutrido espiritualmente a través de la poderosa palabra de verdad del Dios Todopoderoso. Amén. Así queda con ustedes este hermoso programa radial. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bendiciones. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor primeramente, ¿verdad?, porque llegamos con bien a esta cabina de radio y podemos saludarlos a usted por estos medios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hoy veremos una enseñanza sobre el tema Cristo permanece para siempre. Es la primera parte, la segunda parte la veremos después, ¿ok? Saludos a los hermanos que nos están sintonizando en Bogotá, Colombia, ¿verdad? Y en Honduras, en Puerto Rico también hay hermanos que nos sintonizan, en Cuba, amén, en Brasil, Centroamérica está allá el hermano de la radio Samaritana, la 98.1 FM, escúchenos los sábados, los martes a las 6 de la tarde allá en El Salvador, a la hora del Salvador, y los sábados de 4 a 4 y media. Amén. Hoy veremos una enseñanza, como ya mencionamos, Cristo permanece para siempre. En esta enseñanza veremos muy claramente que el Señor Jesús no es el mismo Jehová el Padre, porque veremos con citas bíblicas, escuche bien, que el Señor Jesús va a existir y permanecer como Dios para siempre, como el Hijo de Dios y junto a Dios. Por eso el tema es Cristo permanece para siempre. Esta es una enseñanza muy fuerte contra la creencia que los tres son uno solo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es totalmente falso y mentira del diablo. Agarre su Biblia o lápiz y papel y apunte las citas bíblicas que veremos hoy sobre este tema, Cristo permanece para siempre, y vamos a comenzar viendo en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, pero el hecho de que veamos una sola cita, oiga bien, que diga así, como dice el tema, aunque son varias citas, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que solo está ahí, porque muchos por ahí pusieron por ley de ellos, no bíblica, que si un texto no está 2 o 3 veces en toda la Biblia no se puede usar como doctrina, pero eso es una regla bíblica, no es una regla bíblica, perdón, sino una regla de ellos solamente. En el Salmo 110, versículo 4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Oiga bien que es para siempre. ¿Quién dice esto? Jehová. ¿De quién dice esto? Del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque en el cielo bíblicamente solo hay 2 sacerdotes, uno Melquisedec y el segundo el Señor Jesús como sumo sacerdote. Entonces aquí Jehová está diciendo con juramento, escuche bien, no solo decir por decir, y aunque Jehová, Dios, no hubiera jurado, bien, como quiera se iba a hacer de esta manera. El Señor Jesús es sacerdote para siempre, o somos sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ese texto está más que claro que si lo entendieran, ese texto no habría necesidad de enseñar tanto este tema, o 2 horas, o sea, 1 hora en total, ¿verdad? Y es sacerdote no por el orden levítico. El orden levítico es terrenal, y aunque vino del cielo, pero los levitas no pueden ser sacerdotes en el cielo, solo en la tierra. Pero el Señor Jesús es un sacerdote en el cielo, porque hay 2 órdenes sacerdotales, uno levítico y terrenal, otro según el orden de Melquisedec y celestial. Pues Melquisedec es sacerdote de Dios, el Dios Altísimo, como aparece en Génesis 14. Pero vea que aquí dice Jehová para siempre, o sea, su sacerdocio es inmutable. Hoy lo vamos a ver con citas bíblicas, y no puede haber más sumos sacerdotes, porque el Señor Jesús no va a morir jamás. Y aquí en el pueblo de Israel
ha habido muchos sacerdotes y sumos sacerdotes. ¿Por qué? ¿Por qué mueren? Porque son mortales, pero Melquisedec no, ni el Señor Jesús. Pero entonces, al ser sumo sacerdote para siempre, de Dios el Padre no puede ser el mismo Jehová. Pues el sumo sacerdote de Dios entonces no es el mismo Jehová de los ejércitos, como dicen por ahí. Porque si fuera el mismo Jehová, como dicen muchos por ahí, entonces, ¿de quién sería sacerdote Jehová? Entonces, habría otro mayor que Jehová, porque el sacerdote y el sumo sacerdote bien están para ministrar delante de la presencia de Jehová Dios. Vea como dice en Hebreos 5:10, dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote. Si usted lee los versículos 7 y 9, están hablando del Señor Jesús. Ahora vea, en Hebreos 6:20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí vemos lo mismo que en el Salmo 110, versículo 4, pero aquí de nuevo vemos que es para siempre. Entonces, si Dios va a existir por la Trinidad, pues dice la palabra que su misericordia es desde la Trinidad y hasta la eternidad. Entonces, Dios va a existir y por toda la eternidad. Oiga bien, y si el Salmo, y aquí dice que el Señor Jesús es sumo sacerdote para siempre, entonces el Señor Jesús va a existir para siempre, como dice el tema de hoy. Ahora, vean en Hebreos 7, 20 y 21. Dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto está más que claro, o más claro que el agua, como se dice, y no lo entiende el que no quiere entender, y no lo acepta el que no lo quiera aceptar, pero ese ya es problema de la persona que no acepte, porque aquí está muy claro que Cristo no va a desaparecer y mucho menos se va a convertir en Jehová y mucho menos va a ser, como dicen algunos herejes por ahí, que el Señor se va a meter dentro de Dios, oye bien, y el Espíritu Santo también se va a meter como un huevo dentro de Dios. Dios será el cascarón, el Espíritu Santo será la clara y el Señor Jesús será la yema. Dicen algunos herejes por ahí que el Señor reprenda al diablo. ¿Qué herejía más grande de esos hijos del diablo con decir esta barbaridad de Dios, el Señor Jesús y del Espíritu Santo? Y si no existieran los demás textos que vamos a ver, oiga bien, que el Señor Jesús va a permanecer para siempre, con solo esto que vimos yo creería que es como lo leímos y no es como esa herejía que inventaron. Pero vea, usted ahora en Daniel 7, 13 y 14, dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Oiga bien lo que dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Oiga bien lo que viene, su dominio es dominio eterno. Oiga bien, que nunca pasará y su reino uno que no será destruido jamás. Gloria a Dios. Oiga bien lo que dice este texto. Oiga usted lo que acabo de leer. Aquí de nuevo aparecen dos personas, un anciano que es Dios y un hijo de hombre que es el Señor Jesús. Si usted ve los versículos 9 y 10, el anciano que es Dios está sentado en su trono y el hijo del hombre que es el Señor Jesús viene y lo acercaron delante del anciano. Y el versículo 14 dice que este hijo de hombre les fue dado dominio, gloria y reino para que todo el mundo le sirva. Pero vea qué clase de dominio y de reino se le da, un dominio eterno, y escuche bien, un dominio eterno que nunca pasará, o sea, nunca acabará, jamás tendrá fin, y el reino uno que no será destruido jamás. ¿Y a quién le dan? ¿Y a quién le dan esto? Al Señor Jesús, no hay otro. Ahora, si su dominio es un dominio eterno, entonces el Señor Jesús va a existir eternamente, eso es indudable, y si su reino no será destruido, es que Él va a reinar para siempre, eternamente, será Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, que en el cielo va a haber más reyes, de hecho ya están allá, los 24 ancianos, y habrá también señores, pero el Señor Jesús va a ser Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no será Jehová como muchos creen. ¿Por qué no? Porque Jehová, el anciano de días que dice aquí, es el que le da ese dominio, ese reino y esa gloria al Señor Jesús para siempre. Entonces, no pueden ser uno solo, no pueden ser una misma persona, como creen muchos locos por ahí. Oiga, si eso solo Jesús no cree en esto y no se convierten de todo corazón al Señor y a Dios, es que ya están destinados al tormento eterno. Tienen que arrepentirse de lo que han dicho en contra del Señor Jesús y de Dios, del Padre y del Espíritu Santo. Ahora vea en el libro de Juan 12:26, dice, si alguno me sirve, síganme, y donde yo estuviere, ahí, escuche bien lo que viene, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Escuche lo que dice este texto, que el que le sirva
va a estar en el reino de Dios donde el Señor Jesús está y su Padre lo honrará. Entonces van a estar el Padre del Señor Jesús, Jehová de los ejércitos, y va a estar el Señor Jesús también, que es el tema de hoy. Cristo permanece para siempre. Ahora vean en Juan 12:34 lo que la gente sabía del Señor Jesús. Dice: le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. Oiga bien lo que decía el pueblo de Israel. ¿Cómo pues decís tú, es necesario que el Hijo del Hombre se ha levantado? Y el Señor se refería a que sería levantado en la cruz, la forma que iba a morir. Pero como usted puede ver, la gente del pueblo de Israel sabía que la ley decía que el Señor Jesús, oiga bien, el Cristo, o sea, el Hijo de Dios, permanece para siempre. Lo que leímos en el Salmo y Daniel, que su dominio no tiene fin y su reino es eterno, o sea, va a permanecer para siempre. Y esto lo decía la gente que leía la ley hace como 2000 años, y hoy en el siglo XXI hay muchos ciegos, dicen que el Cristo no existe, que es el mismo Dios. No se supone que la gente debe estar más avanzada hoy que hace 2000 años, pero parece que es al revés. Ahora, vean Juan 14:3, dice el Señor Jesús: y si me fuere, yo prepararé el lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Escuche de nuevo que el Señor Jesús le dice a sus discípulos que va a preparar el lugar y va a venir otra vez, o sea, la segunda venida, para arrebatar a la iglesia de manos del maligno. ¿Para qué los va a arrebatar? Número 1, para que estén donde Él está. Y número 2, para que no sufran las 7 copas de la ira de Dios que van a caer sobre el mundo entero. Y por eso arrebata a la iglesia, al grupo que se va a salvar y a los que va a juzgar. Ahora, vean en Juan 17:24, dice el Señor Jesús orando al Padre. Escuche bien, el Padre está en el cielo y el Señor Jesús en la tierra. El Señor Jesús ora al Padre y le dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde la fundación del mundo. Aquí la pregunta es, como siempre, lo hacemos de hacerle la pregunta a los que creen que Cristo es el mismo Jehová. Si Cristo es el mismo Jehová, le pregunto, entonces, ¿a quién le dice Jehová el Padre? Padre, aquellos que me has dado. Entonces, ¿quién es el Padre que le dio a Jehová las almas que el Padre, oiga bien, de Jehová? ¿Quién es el Padre de Jehová? Porque nadie puede negar que el Señor Jesús le dice Padre a una persona. Eso no lo puede negar ni el diablo, pues el diablo sabe que el Padre es uno y el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro. Eso lo sabe el diablo perfectamente bien y los demonios perfectamente bien. Pero hay personas de religiones de mentes retorcidas por el diablo para decir herejías contra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vea cuántas veces hemos visto muy claramente que el Señor Jesús no va a desaparecer ni se va a meter dentro del Padre, como dicen algunos herejes, pero aún así, observe esta herejía que dicen algunos, que Cristo y el Espíritu Santo se van a meter dentro del Padre. Que claro, eso no va a pasar, porque estamos viendo que el Señor Jesús va a existir para siempre. Pero si llegara a ser verdad que el Señor Jesús y el Espíritu Santo se van a meter, escuche lo que estoy diciendo, si llegara a ser verdad que el Señor Jesús y el Espíritu Santo se llegaran a meter dentro de Dios, entonces no son uno solo, sino tres. ¿Por qué razón? Porque ¿cómo se va a meter el Señor Jesús y el Espíritu Santo dentro de Dios si no existen? Oiga bien, qué tontería más grande y qué ignorancia más grande. ¿Cómo van a decir que se meten si no existen, si no están? Oiga bien, y el Espíritu Santo dentro de Dios dice que se va a meter junto con Cristo. Si no existen, eso es imposible, eso es absurdo pensar y decir eso. Si una persona, oiga bien, se mete en otra es porque existe. Si una cosa se mete entre otras es porque los dos existen. De otra manera no puede pasar eso. Pero ellos dicen esas cosas por solo decirlas, ni siquiera saben lo que dicen. Ahora, aquí surge otra pregunta para ellos. ¿Cómo es que ellos dicen que son el mismo? Uno solo se cambia de personaje, de padre a hijo, de hijo a Espíritu Santo, pero es uno solo. ¿Y cómo es que dicen que el Hijo y el Espíritu Santo se van a meter dentro de Dios si dicen ellos que no existen? Pero para que vea lo que no es tener conocimiento de la verdad y una doctrina que no es sólida, limpia, basada en la verdad de la palabra de Dios. Y al no tener una doctrina limpia y pura, por eso dicen disparates y se enredan ellos mismos en lo que creen y dicen, porque aquí los agarré o los agarra uno fácilmente con sus propias mentiras que están diciendo. Oiga bien, ahora vea, en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, escuchen bien lo que viene, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes.
Oiga bien esta frase, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vea lo que dice aquí el apóstol Pablo, lo que el Señor Jesús dice en Juan, que el Señor Jesús viene y levanta primero a los muertos, porque Dios los puso por juez de vivos y muertos, y Él va a juzgar a vivos y muertos. Y luego dice que arrebata a los que están vivos juntamente con ellos, y dice que serán arrebatados en las nubes para recibir al Señor ahí en el aire. Pero vean la última frase, dice, así estaremos siempre con el Señor. Escuche una vez más, así estaremos siempre con el Señor. Entonces el Señor va a existir para siempre. Eso es mentira del diablo, que no existe y que va a desaparecer. La pregunta aquí es, ¿quién viene? ¿Viene el Señor Jesús? Pues este pasaje del versículo 13 al 18 está hablando del Señor Jesús y su regreso para levantar a los que creen en Él y para juzgarlos. Y el que sea salvo va a entrar siempre, va a estar siempre con el Señor. Escuche bien, siempre. Una vez más vemos que el Señor Jesús va a estar para siempre, va a existir para siempre, va a reinar para siempre. Ahora, vea en Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de la gloria, de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra, a la majestad en las alturas. Aquí vemos que el Señor Jesús se sienta a la derecha de la majestad. ¿Quién es la majestad? Claro que es Dios. ¿Y por qué se sentó el Señor Jesús a la diestra de Dios? No se sentó porque Él quiso sentarse como lo hizo el diablo en Ezequiel, sino que se sentó porque el mismo Padre le dijo que se sentara a su diestra. Vea el versículo 13, dice, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién dijo esto? Claro que Dios. ¿Quién más? ¿Y a quién se lo dijo? Al Señor Jesús, su Hijo. Entonces no está dentro del Padre, sino está a la diestra del Padre. Ahora, vea usted Hebreos 7, 23 y 24, dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, o sea Cristo, por cuanto permanece para siempre, oiga bien lo que dice, mas este, o sea Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Escuche lo que leímos aquí, que los sacerdotes levíticos, lo que mencionamos al principio, el sacerdote del Señor Jesús, dice que los sacerdotes levíticos fueron muchos porque morían y no podían continuar, pero dice que el Señor Jesús, como permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Ahora, o sea, no se le puede quitar. Ahora, vea otro versículo aquí mismo que dice que Cristo permanece para siempre. El versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente es para siempre, a los que por Él se acercan a Dios. Escuche lo que viene, viviendo siempre para interceder por ellos. Oiga bien este versículo 25, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí de nuevo dice que vive para siempre, pero ahora vea otro versículo más todavía, el versículo 28 dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra de juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Una vez más, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, oiga lo que estamos leyendo. Entonces ahora, oiga, yo creo que más bien que las personas líderes de esa religión solo Jesús no leen la Biblia, sino que solo se sabe en Juan 10:30, donde dice el Señor Jesús, yo y el Padre uno somos, pero ni entienden en qué sentido dice el Señor Jesús eso, y de ahí se agarran para decir que son uno solo. Pero vea lo que estamos viendo del tema de hoy, que el Señor Jesús permanece para siempre en varias citas bíblicas, cada una que hemos leído. Y aquí en este versículo dice una vez más que este capítulo tiene en tres ocasiones que Cristo fue hecho perfecto para siempre. El versículo anterior dice que vive perpetuamente para interceder para siempre, porque esta gente no sabe nada de la Biblia ni lo que dice la Biblia, pues en los debates no sabían ni buscar los libros siquiera y no sabían explicar los textos que les preguntaba yo. Entonces, ¿qué enseñan estas personas a sus seguidores? ¿Y qué saben de la Biblia? Sus seguidores no entienden nada ni saben nada, y eso que solo estamos leyendo puros textos que dicen muy claro que el Señor Jesús permanece para siempre, muy claramente. Oiga usted, estos textos que no los ve ni un ciego literal, y no los lee una persona que no sabe leer, y no los entiende un analfabeto, y también una persona que quiere negar voluntariamente y a propósito que Dios es real, y que el Señor Jesús es real, y que el Espíritu Santo es real, y que van a existir los tres eternamente y para siempre. Y aquí mismo en Hebreos 2:14, siga leyendo, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, aquí viene cuál es, mediante el Espíritu eterno, este es el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. En este texto vemos los tres juntos. Oiga, ¿qué ceguera más grande tienen esas personas y qué necesidad de decir que es uno solo? Ve que aquí dice que, número uno,
dice que Jehová derramó, aquí dice que Jehová derramó su sangre. No, dice que el Espíritu Santo derramó su sangre. Claro que no, dice que el Señor Jesús derramó su sangre, sino que dice que la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, aquí vemos que el Espíritu Santo es eterno, igual que Dios el Padre y que el Señor Jesús. Y escuche bien que el Espíritu Santo es eterno. Además dice que se ofreció sin mancha a Dios. Oiga, aquí están los tres juntos, pero ahora vea el versículo Hebreos 13:8. Dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, una vez más para siempre. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Escuche lo que dice este texto, que el Señor Jesús es el mismo ayer. ¿Por qué dice que Jesús es el mismo ayer? ¿Qué entiende usted aquí de esto cuando dice aquí que Jesús es el mismo ayer? La pregunta es: ¿por qué no dice aquí que, como dicen los salmos, en el salmo de Dios, que es desde la Trinidad hasta la Trinidad, sino que el Señor Jesús dice que es el de ayer? ¿Por qué ayer? Porque el Señor Jesús no ha existido eternamente con Dios como creen muchos, sino que fue creado en Génesis 1:3 al 5, la luz que Dios creó. Desde ahí hasta hoy y hasta la eternidad, el Señor Jesús va a existir para siempre. Ve que comienza con un ayer, pero sigue con un hoy, o sea, hoy están presentes, y acaba con este texto con un por los siglos, o sea, para siempre. Eso quiere decir aquí que por los siglos es para siempre. Y aquí mismo en Hebreos 13 vemos, o vamos a ver otra cita más que hablan de la Trinidad del Señor Jesús. Ver el versículo 13, Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Oiga bien, la sangre del pacto eterno. O sea que el pacto que hizo el Señor Jesús con sangre es eterno. Aquí vemos la Trinidad del Señor Jesús una vez más por medio de la sangre que Él derramó para perdón de los pecados de muchos. Oiga bien, de muchos, no de todos. Y aquí entran los que rechazan que el Señor Jesús es real y que permanece para siempre. Como podemos ver que el Señor Jesús va a permanecer para siempre por medio de la sangre que Él derramó para confirmar el pacto eterno. Y dice que aquí, que ese pacto que se selló con la sangre del Señor Jesús es eterno. Entonces esa sangre va a estar eternamente y para siempre, va a permanecer en su vestidura eternamente, como dice Apocalipsis 19, que el Señor Jesús viene con una ropa teñida en sangre. Esa sangre no va a desaparecer de su vestidura nunca. Esa es la señal del pacto eterno, o que el pacto es eterno. Mientras esa sangre permanezca en su vestidura, es la señal del pacto eterno. Entonces el Señor Jesús ha tenido esas vestiduras teñidas en sangre por 2000 años, y cuando venga, como dice Apocalipsis 19, va a traer esa ropa, oiga bien, teñida en sangre. ¿Por qué? Por dos cosas. Número uno, por señal del pacto eterno para los que se salvan, y número dos, por testimonio contra los que no creen que Jesucristo nació de carne y sangre, como dicen algunos de sectas erróneas, herejes y algunos hasta apóstatas, porque después de, según ellos, ser cristianos que creían en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahora salen con el cuento que ya conocen la verdad y que tuvieron un encuentro con el Señor, y que no son tres sino uno solo. Pero eso no es conocer la verdad, eso no es conocer, eso solamente es conocer la mentira del diablo, y tampoco es tener un encuentro con Jesucristo. Tuvieron un encuentro con Satanás y ahora son apóstatas, apartados del Señor Jesús y de Dios. Pues si no tienen al Hijo, tampoco tienen al Padre. De eso dice la palabra de Dios. Ahora vea el versículo 21, dice: la sangre os haga actos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Escuche lo que viene: el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O así sea, o así es. Eso quiere decir amén. ¿A quién se le da la gloria por los siglos de los siglos? O sea, para siempre, eternamente. Y aquí en Hebreos encontramos 2 capítulos que leímos 3 citas. Oiga bien, en cada capítulo que el Señor Jesús es eterno y permanece para siempre. En el capítulo 7 y en el capítulo 13, y sin duda alguna hay más capítulos de la Biblia que tienen más textos que el Señor Jesús es eterno y que vive para siempre. Solo hay que buscarlos, pero ya sé que hay más textos que hablan de este tema muy claramente, y de hecho vamos a traer otra enseñanza, como dije al principio, con este tema, la segunda parte, pero claro, con textos diferentes de otros libros y de otros capítulos de la Biblia, donde seguiremos viendo que el Señor Jesús no acaba cuando se acaba el mundo y Él desaparece, o cuando la iglesia es arrebatada, el Señor Jesús desaparece, sino que estamos viendo, oiga bien, que el Señor Jesús permanece eternamente junto con Dios el Padre y el Espíritu Santo, porque Dios los creó y los engendró respectivamente para ser eternos y reinar eternamente en el eterno reino de Dios. Pero entonces,
para ir terminando por hoy, ¿cómo están esas personas que creen que no existe el Señor Jesús ni el Espíritu Santo? ¿Cómo están delante de Dios? Están muy mal delante de Dios y van a estar peor todavía cuando venga el Señor Jesús en las nubes y los llame a cuenta, si es que los llama, porque el que no cree en el Señor Jesús no puede ser arrebatado para estar enfrente del tribunal del Señor Jesús, sino que van a estar delante del trono blanco. ¿Por qué? Porque conforme a la palabra de Dios, una persona que no cree en el Señor Jesús como Señor y como Salvador y como Hijo de Dios no puede ser considerado, no es considerado ya bien un cristiano, no es considerado un hijo de Dios. Pues para ser hijo de Dios, la persona tiene que aceptar al Señor Jesús, tiene que hacer lo que dice Juan 1:12, que dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escuche bien este texto de Juan 1:12, que dice que solo el que recibe al Señor Jesús, oiga bien, como ya mencionamos, solo esa persona puede ser hijo de Dios. No es como muchos creen que son hijos de Dios, solo por decirlo, porque esta es una regla para ser hijo de Dios y aceptar al Señor Jesús, pero no crea que solo aceptarlo y ya eso es el comienzo para ser un hijo de Dios o hijo de Cristo también. Y después de ese día que la persona acepta al Señor como Señor de su vida, como dueño de su vida, como Salvador, como hijo de Dios, como una persona separada del Padre y diferente al Padre, y que no es el mismo Jehová de los ejércitos, luego siguen más cosas que la persona tiene que obedecer. Esto que le mencioné solo es el comienzo de la vida cristiana, pero si usted no acepta al Señor como todo lo que dijimos y mucho más todavía, entonces si la persona cree que los tres son uno y que no existen las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces esa persona está totalmente perdida y cae en una condenación, como dice la palabra de Dios en varios libros. Por ejemplo, en Juan hay varios pasajes que dice que el que no cree en el Señor Jesús ya ha sido condenado. Oiga bien, el que no cree en el Evangelio, también en Marcos 16 dice que el que no cree en el Evangelio también ya es condenado. Entonces hay varias maneras de que una persona se puede condenar. Una de ellas es que no crean en el Señor Jesús, no crean en la luz también. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y al momento de no aceptar la luz, que es el Señor Jesús, al momento de no aceptar la verdad del Señor Jesús, al momento de no aceptar el Evangelio, que es la verdad, como vimos en un estudio pasado, que es la verdad, al momento de la persona que niega todo eso, automáticamente cae en una condenación eterna. Oiga bien, si no se arrepiente de aquí a que el Señor venga, si no se arrepiente de aquí a que muera, que ya muchos han muerto creyendo en esa ignorancia, creyendo esa mentira del diablo, que son tres en uno, y esas personas están expuestas, oiga bien, al castigo eterno sin temor a equivocar. ¿Por qué razón? Porque primera de Juan dice claramente que el que no cree en Cristo es un anticristo. Entonces, ¿cómo un anticristo se va a ir al cielo? Si alguien me pudiera, o de ellos, ¿verdad? De ellos, o cualquier persona que me pudiera explicar cómo un anticristo se va a ir al cielo. Porque la Biblia me dice a mí en primera de Juan, que el que no cree en el Señor Jesús es un anticristo. Entonces, ¿cómo un anticristo se va a ir al cielo? Eso es imposible, bíblicamente. Porque anticristo quiere decir que está en contra de Cristo. Eso quiere decir anticristo, está en contra de Cristo, está en contra de la palabra del Señor Jesús, está en contra del Hijo de Dios. Eso es anticristo. No cree en Cristo, no cree que Jesús vino en carne, no cree que nació de María, no cree que nació como una persona, no cree que es hijo de Dios. Entonces es un anticristo. ¿Cómo un anticristo se va a salvar? Eso es imposible. Eso es imposible. Mire, si los anticristos se van a salvar, entonces usted que me está viendo, no se preocupe. No se preocupe. Usted se va antes que ellos. Pero no, preocúpese, porque si usted no obedece la palabra como debe de hacerlo, si usted no obedece a Dios como debe de hacerlo, oiga bien, no solamente ellos, los anticristos, se van a ir al lago de fuego, sino que muchos que se dicen cristianos se van a ir al lago de fuego. Si usted lee Mateo 7:21, ahí dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre hicimos milagros y en tu nombre sacamos demonios. Él le va a decir: no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿A quién le dice esto? Oiga bien, a los que profetizan, a los que sacan demonios y a los que hacen milagros. Oiga bien, no son cualquier persona, no son personas de banca, no son personas de silla que nomás van, incluso a veces hasta se están cabeceando ahí durmiendo en la iglesia. ¿Amén? ¿O no amén? Van y se sientan, ¿verdad? Pero el pastor está leyendo la Biblia y algunos por ahí se están cabeceando, que se están durmiendo. No sé por qué, pero se están durmiendo. ¿Será que les parece muy pesada la palabra, muy largo el culto? ¿Qué sé yo? Pero si los anticristos, vuelvo a repetir, se van a salvar, usted no se preocupe. Pero si los anticristos no se van a salvar, que yo creo que no, bíblicamente, porque la Biblia me dice que no, un anticristo está expuesto al fuego eterno si no se arrepiente de aquí a que el Señor Jesús venga.
Pero también el que se dice cristiano, si no hace las cosas como debe de hacerlas, también está en peligro. También está en peligro. Oiga bien, dice claramente en Apocalipsis que hay que revivir las cosas que están por morir. Algunos ya tenemos muchas cosas que están por morir, ¿verdad? Pero Dios nos ayude. El tiempo se nos fue, nos vemos la próxima semana con una nueva enseñanza de la palabra de Dios. Recuerde que veremos la segunda parte de este tema, Cristo permanece para siempre. Dios les bendiga.